Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos todos a nuestro canal Mide Vencerás, donde todos vuestros sueños pueden cumplirse si es que alguna vez pueden llegar a ser medidos. Y hoy os traemos un webinar muy especial, como todos los webinars que os traemos en nuestro canal Mide Vencerás, en el cual os vamos a hablar sobre los nuevos roles de usuario que han aparecido o irán apareciendo poco a poco en vuestras propiedades de Google Analytics. Voy a empezar haciendo un pequeño resumen de la historia del arte, de cómo tradicionalmente podíamos gestionar los permisos en Google Analytics, y que si os acordáis, sobre todo aquellos que habéis trabajado con anterioridad con la herramienta, y habéis tenido que asignar permisos a otros usuarios, pues lo que nos encontramos en la herramienta era, en primer lugar, que podríamos asignar, digamos, 5 roles diferentes de permisos. Por un lado teníamos los permisos que se llamaban lectura o análisis, y eran esos permisos que íbamos a dar tradicionalmente pues, a aquellas personas de la organización externos que queríamos que solo tuvieran, digamos, un acceso limitado a los informes y que le permitieran exclusivamente pues, ver qué estaba pasando, acceder a los informes, acceder a las diferentes métricas de nuestro negocio, ¿no? Este permiso, al igual que el resto, podía asignarse a nivel de vista, a nivel de propiedad y a nivel de cuenta. En función de cómo lo asignáramos, pues bueno, los efectos eran diversos. Es decir, si asignábamos permiso de lectura a una única vista, pues el usuario en cuestión, aquel correo electrónico al que diéramos permiso a nivel de vista, pues podría ver solamente los informes que se reflejan en esta vista. Si lo hacíamos a nivel de propiedad, pues estaríamos dando permiso a todas las vistas que se incluyeran en esa propiedad. Y si le damos permiso a nivel de cuenta, lo que conseguíamos es que ese usuario tuviera permiso a todas las propiedades incluidas dentro de esa cuenta y a todas las vistas que a su vez estuvieran incluidas dentro de la propiedad, ¿no? Así es un poco como funcionaba la herramienta. Además de estos permisos de lectura o análisis, teníamos los permisos de compartición. Estos permisos de compartición básicamente lo que permitían es que el usuario hiciera exactamente lo mismo, o sea, viera digamos, los informes y métricas que estuvieran incluidos dentro de la vista o de las propiedades o de las cuentas. Además, lo que íbamos a hacer también es darle permiso de alguna manera para que pudiera crear elementos compartidos. ¿Qué son elementos compartidos? Pues aquellos assets que podíamos crear dentro de Google Analytics, como podrían ser, por ejemplo, modelos de atribución, segmentos, anotaciones en gráficas. Entonces, un usuario que tuviera permisos de compartición, lo que podía hacer es crear, por ejemplo, una anotación en una gráfica y hacerla de manera compartida, de tal manera que todos los usuarios que tuvieran también permisos de compartición dentro de esa misma vista, pues pudieran verlo. Luego teníamos los permisos de edición. El permiso de edición podíamos asignárselo a un usuario y en este caso lo que íbamos a conseguir es que el usuario pudiera, por un lado, tener permisos de lectura y también de compartición, porque fijaros que además que estos permisos no se podían dar de manera exclusiva, no podíamos dar solamente un permiso de edición sin darle también permiso de compartición y de lectura, o no podíamos dar un permiso de compartición sin dar también un permiso de lectura. Entonces, el usuario que tenía permiso de edición lo que iba a poder hacer era visualizar los informes, crear recursos compartidos, pero además modificar la configuración de las vistas, propiedades o cuentas de la herramienta en función del nivel al cual le hubiéramos dado permiso. Luego también había ciertos recursos, por ejemplo, la generación de filtros, que para poder crear nuevos filtros, pues teníamos que tener permiso de edición a nivel de cuenta. Podíamos crear objetivos. Fijaros que me estoy refiriendo exclusivamente a Universal Analytics. Estos permisos se crearon y fueron coetáneos con Universal Analytics, se heredaron a GA4, pero en aquel entonces, pues bueno, por ejemplo, los objetivos o los modelos de atribución, pues, elementos o anotaciones en las gráficas son elementos en principio exclusivos. Tal vez podríamos quitar los modelos de atribución, pero son elementos exclusivos de Universal Analytics. Y además, aparte de estos dos permisos de edición, de compartición y de visualización o de lectura de informes, teníamos lo que se llaman permisos de administración de usuarios. Estos permisos de administración de usuarios, que eran independientes del resto, es decir, podíamos incluir en las paradojas de que le podíamos dar a un usuario permiso
de administración de usuarios y permiso de lectura. Evidentemente, pues bueno, un usuario con permiso de administración podría dar permisos a otros usuarios en función del nivel que tenga, a nivel de vista, a nivel de propiedad o a nivel de cuenta, e incluso modificar sus propios permisos, ¿no? Entonces encontramos a veces la paradoja de que un usuario con permiso de lectura a nivel de cuenta, pero también de permiso de administración, pues podría cambiar sus propios permisos e incluso quitar permisos de otros usuarios, ¿no? Pues bien, esta es un poco la foto que hemos tenido hasta hace más bien poquito en Google Analytics, en Universal Analytics y también heredado a GA4, y ahora se han incluido algunos cambios que desde mi punto de vista son acertados. Fijaros, en primer lugar, va a existir ahora una, digamos, dependencia entre los permisos de administración y edición, es decir, ya no vamos a poder dar permisos de administración a un usuario sin darle también permiso de edición. Esto lo que han intentado corregir es estas paradojas, ¿no?, que podían ocurrir, en las cuales un usuario, como os he dicho hace un momento, con permiso de lectura, pudiera también tener permisos de administración, ¿no? En este caso, en el momento que le asignamos a un usuario permiso de administración, de manera indirecta le estaremos asignando también permiso de edición, compartición y de lectura. Aparte, se ha incluido también un permiso llamado none, es decir, no tiene permiso. Puede ser un poco redundante, pero nos permite dar al usuario permisos, por ejemplo, a nivel de vista, a una vista concreta, pero no darle al usuario, por ejemplo, permiso a otra vista concreta, ¿no? Podríamos darle permiso de lectura, por ejemplo, a una propiedad, pero no darle permiso a toda la cuenta, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora de manera clara este permiso none en ocasiones. Y el tercer cambio que se ha incluido, o la tercera característica a la hora de asignar permisos que también se ha incluido, y esto es exclusivo de Google Analytics 4, es crear restricciones a nivel de métricas, de coste y de e-commerce, de ventas. Muy interesante desde mi punto de vista en el momento que queramos dar acceso de manera limitada a algunos usuarios. Es decir, ciertos usuarios, por ejemplo, agencias externas que necesiten tener acceso a las métricas de nuestro negocio, pero que no queramos que, por ejemplo, vean las ventas que se han originado durante un periodo de tiempo o la inversión que estamos haciendo en ciertas campañas, ¿no? Como os he dicho, esto va a ser exclusivo de las propiedades de GA4, pero vamos a poder hacer estas restricciones de tal manera que, bueno, que podamos capar la visualización de métricas de coste, de inversiones y métricas de ingresos, de revenue, de enhanced e-commerce, de e-commerce. Estos nuevos roles de usuario, que poco a poco van a estar ya disponibles para todos, poco a poco lo veréis, si no lo estáis viendo ya, en vuestras propias propiedades, pues yo creo que de alguna manera vienen a paliar ciertos problemas, ciertas limitaciones que existían en la administración tradicional, en Google Analytics, y además añaden ciertas funcionalidades realmente muy necesarias e interesantes, como estas restricciones de costes e ingresos. Nada más, espero que este webinar, como siempre, os haya resultado muy interesante. Si ha sido así, ¿por qué no compartirlo con vuestros amigos y también con vuestros enemigos? Dadle al like, darle a la campanita si queréis seguir al tanto de todas las historias, venturas y desventuras del dato. Y espero que muy pronto podamos volver a vernos en los bares para seguir hablando de analítica digital y estas otras cosas del querer. Hasta entonces, sed muy buenos.